exposición a peligro y vulnerabilidad para el escostosoma hematólogo en el norte. La probabilidad de infección con parásitos afecta a 2 millones de personas en todo el mundo y puede causar edema de órganos e infertilidad. Esta foto aérea nos muestra el norte de Senegal. Nosotros podemos ver diferentes componentes del riesgo de contraer esquistosomiasis. Aquí estas larvas que se crían aquí al borde del río pueden afectar a las personas. Aquí actividades como bañarse, recolectar agua, expone a las personas a la infección. Y en realidad no es solo el contacto en el agua que las expone a esquistosomiasis. Entonces nosotros sabemos que es el peligro que aumenta el riesgo. Otro tema es la vulnerabilidad. Si las personas que están expuestas tienen vulnerabilidad a infección, tenemos que entender la importancia de cada uno de los componentes, la presencia de la infección, si la persona se infectó en aquella situación, no, y la intensidad de la infección, cuántos parásitos hay en el sistema. Hicimos este estudio con alumnos en la edad de educación primaria. Nosotros hicimos la investigación para construir diferentes índices de exposición para calcular el peligro de infección y la vulnerabilidad. Entonces, inferencia multimodelo para calcular los componentes que se pueden mejorar en los modelos. Este proceso generó valores de importancia relativa que van de 0 a 1. Presencia de infección, peligro fue el más importante y vulnerabilidad. Luego, a continuación, exposición es parte de todos los modelos y en especial la intensidad de la infección. Este es el resultado, es muy importante y indica que el riesgo es producto de procesos ambientales y sociales, en donde la ecología y el vector se intersecta con la actividad humana y tenemos esto como un factor determinante de la infección y la exposición como determinante de la intensidad. Estos resultados informan que la intervención se utilizará mejor en los programas de prevención. Muchas gracias. Soy Isabel, soy candidata a PhD en medicina tropical. En este estudio queríamos explorar el impacto de la malaria en Venezuela, que es un país que tuvo una reanudación de los casos de malaria en los últimos 12 años. Esto nos preocupa mucho. Nosotros vemos el progreso en otros países latinoamericanos también en la dirección de la eliminación de la malaria. Es decir, una amenaza a esto. Nosotros vimos aquí datos climáticos de tierra y de actividades de minería en las cuencas, por ejemplo. Esta es una estructura que tuvo en cuenta los factores no observados. Nosotros nos enfocamos en los centros de malaria en el sur del país, los focos, ¿no? Que es el área de Polígono. Y es una hipótesis que el número de casos ha aumentado es por cuenta de actividades de minería no reguladas que crea un hábitat más propenso al mosquito, que es el vector. Creemos que es eso lo que sostiene la transmisión de la malaria en esta región. Nosotros analizamos la incidencia de malaria en la región, los drivers ambientales. La malaria aumentada estaba asociada a la actividad de minería y también condiciones de la minería también de aluminio y el clima seco también. La deforestación está asociada a altos casos de malaria. Y en el estudio también queríamos suministrar evidencias de que la actividad de minería era importante para aumentar la incidencia de malaria. Nosotros hemos utilizado el modelo que es importante en áreas de concentración. Cuando nosotros medimos la actividad de minería, nosotros explicamos la variación
espacial en los casos de malaria. Nosotros utilizamos nuestro modelo que está aquí resaltado en los círculos y en las áreas de concentración encontramos que la minería explicaba 84% del aumento de casos de malaria que antes no se explicaban. También queríamos explorar cómo el uso de la tierra puede modificar el impacto en el clima o en la transmisión de malaria. Entonces hay una interrelación entre el uso de la tierra y el clima, y no solo en términos de temperatura, sino también la transmisión de malaria en áreas que están más deforestadas comparada con el área en donde hay bosques. Por eso la deforestación crea un ambiente favorable para el aumento del caso o de los casos de malaria y del vector también. Gracias por escucharme y gracias a los colaboradores por el apoyo para este trabajo. Yo soy Ruthman y voy a presentarles una visión sistemática de la influencia en las condiciones climáticas en la dinámica de la transmisión de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia hubo un alto interés científico para entender los estándares de transmisión de COVID. Estos números muestran que otros virus respiratorios tienen variaciones estacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí los mecanismos que todavía no están entendidos, por ejemplo, en la influencia, mecanismos que pueden influir si el virus tiene viabilidad o no. Por ejemplo, la luz del sol puede facilitar la viabilidad del virus en laboratorio. Otro tema es la inmunidad del huésped. El tercero mecanismo se basa en la conducta humana. Los individuos están más tiempo dentro de sus casas, en donde esto puede facilitar la dinámica de transmisión en espacios encerrados. Dos investigaciones conducieron la búsqueda sistemática en los estudios, como se ve en estos diagramas de flujo, incluida la revisión por pares y la influencia de factores metodológicos en las dinámicas de transmisión de COVID. Los modelos estadísticos se hicieron hasta noviembre de 2020 y se tuvieron en cuenta en términos de datos preliminares. Nosotros vemos una distribución espacial de los estudios seleccionados. La mayor parte de ellos se hicieron en China y en Italia, aquí en verde, en el mapa, 21 estudios globales no están aquí demostrados. Es crítico que estudios de modelado tengan factores meteorológicos relevantes, no meteorológicos, perdón. Aquí son los factores que se tuvieron en cuenta en los estudios. Cada población tiene su densidad, factores económicos considerados y varios estudios no utilizan factores moduladores. Esto lleva a hallazgos no precisos. Algunos estudios muestran estudios inconsistentes sobre la transmisión de COVID. Necesitamos entonces estudios más precisos sobre la dinámica de la transmisión, incluidas recomendaciones para prácticas futuras como comunicar claramente los obstáculos, la precisión, factores meteorológicos, calidad del aire. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que demostrar entonces las prácticas realizadas en el estudio para que los hallazgos se puedan utilizar para la toma de decisión. Muchas gracias por su interés en este tema. Hola, muchas gracias por participar en esta charla. Soy Alan Hart, investigador, o Ryan Hart, investigador del Instituto de Sostenibilidad y Energía en la Universidad de Northwestern en Illinois, Estados Unidos. Vamos a utilizar el clima para aumentar el tiempo en la alerta temprana en Mozambique, que tiene 8 a 10 millones de casos de malaria en todos los años. Desarrollamos una alerta temprana de condiciones climáticas para prever los brotes futuros de malaria. Queríamos aumentar la comprensión de cómo la variabilidad climática afecta a la malaria para aumentar este tiempo de acción para alertas tempranas. Aquí los datos que utilizamos semanales de 148 distritos de Mozambique
Como ven a la derecha, de 2010 a 2017, nosotros comparamos con datos climáticos, lluvia, temperatura y otros datos. Y entonces corregimos el análisis después de hacer un control de datos y preprocesamiento, un análisis empírico para ver los estándares de variabilidad. Nosotros tenemos aquí los resultados. Nosotros tenemos dos estándares dominantes con la variabilidad cada año. En la izquierda tenemos el estándar dominante y todas las veces que lo tenemos, esto representa un distrito. Si tenemos el mismo color, aquí son similares y aquí la tasa varía si los punticos cambian el color. Aquí tenemos un clúster en la parte sur y central del país. Este estándar explica 64% de la variación de la malaria. Otro estándar a la derecha explica 17% del estándar que queda más al norte del país en Mozambique. Un análisis semejante sobre precipitación que nosotros podemos ver aquí. Aquí nosotros tenemos entonces clústeres semejantes y al fin y al cabo nosotros vimos el primer estándar de variabilidad de malaria cada año. Nosotros podemos ver a la derecha y aquí nosotros vemos la niña con su efecto cuando la comparamos con el niño. Nosotros vemos más precipitaciones en la parte sur y central de Mozambique y que aquí se registra, se refleja muy bien lo que vemos aquí en términos de incidencia de malaria. El segundo estándar se conectó a una variabilidad secundaria que es la parte subtropical. Con esta información, con fenómenos climáticos casi previsibles, nosotros creamos sistemas de alerta para aumentar el tiempo de acción. Si quieren saber más, verifiquen nuestra publicación. Se hizo este año, pueden utilizar el código QR que está ahí, lo pueden escanear. Hola, soy Sofía Lee, voy a hablar de la expansión de la transmisión del virus de dengue en dengue en el siglo XXI en Brasil. La fiebre de dengue es un virus transmitido por mosquitos con alta incidencia en Brasil y vimos un aumento explosivo en las tasas de incidencia en todas las regiones del país. Estudios identificaron entonces barreras geográficas a la difusión del virus, pero no significan protección, significa. Aquí está el oeste de Amazonía, el sur de Brasil, en donde temperaturas estacionales no permiten la transmisión efectiva del virus. Nosotros estamos aquí utilizando entonces datos suministrados por el Ministerio de Salud de Brasil. Son indicadores que están basados en el módulo tempoespacial para identificar la transmisión e identificar los actores involucrados. Nosotros utilizamos la hipótesis de que podrían estar relacionados con la apropiación o la propiedad del clima y no todo el territorio de Brasil es adecuado para la transmisión. El sur de Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos allí un invierno muy frío que no permite la transmisión. La hipótesis también es que la barrera en el oeste de Brasil, tenemos poca conectividad allí, así que esto significa una distancia de los centros urbanos y esto caracteriza el nivel de oportunidad. Y aquí más arriba está el sureste de Brasil, en donde nosotros tenemos las grandes ciudades y tenemos conexión nacional e internacional. Nosotros podemos ver aquí que hay una gran diferencia en el oeste de Amazonía, donde nosotros vemos que está prácticamente desconectado de los centros urbanos, a diferencia del sureste de Brasil. Incluimos entonces estos indicadores y otros en un modelo temporespacial utilizando simulacros y entonces de la distribución posterior estimando los brotes en la última década. Entonces utilizamos la probabilidad promedio, vimos cambios en los estándares de contagio, entonces la expansión en el área de riesgo, sobre todo en el sur del país. Vemos entonces la barrera geográfica penetrando más en la región. Tenemos un aumento de los brotes en los centros muy urbanizados y esto también explica el gran número de ciclos entre vectores. Tenemos aquí un aumento en todos los centros en las regiones urbanas.
Utilizamos estos datos para estudiar factores relacionados con el cambio climático en el estándar de transmisión. Muchas gracias por su atención. Maravilloso. Yo pienso que esto concluye nuestros vídeos. Quisiera sugerir que si tienen preguntas, por favor envíennosla en esta función de preguntas y respuestas. No pueden utilizar el chat, sino el Q&A. Antes de pasar a las preguntas, como fueron todas charlas pregrabadas, yo quisiera mostrar aquí mi entusiasmo con las charlas y quisiera que todos agradezcamos a los oradores e investigadores y vamos a demostrar gratitud por su tiempo y esfuerzo por hacer este estudio y grabar vídeos tan claros y de manera tan condensada, ¿no? Para que tengamos una idea de cuál fue su investigación. Nosotros tenemos una pregunta entonces de Ryan. Yo pienso que es una pregunta para la última oradora, ¿no es así? Habla de malaria. Es una pregunta para Ryan. ¿Cuál será o cuáles son los factores predictores de los brotes de malaria, considerando el cambio climático? Gracias por la pregunta. Yo pienso que es un poco complicado hablar de esto y es justo el tema que estamos estudiando. El cambio climático lleva a cambios en estándares de precipitación y cosas de este tipo. Y para la transmisión de malaria, yo pienso que este es siempre un tema muy local. Cuando nosotros tenemos precipitación, tenemos ahí la probabilidad, la mayor probabilidad de la reducción de mosquitos, pero también podemos tener ahí un lavado de las larvas que quizás no se puedan producir con tanta facilidad, pero no es algo fácil de contestar. Siguiendo con esta pregunta, ¿piensa que hay datos suficientes sobre este tema de que el clima haya cambiado en los últimos años para incorporar esto en los modelos o son datos difíciles de recolectar? Yo pienso que los datos existen. No sé si son suficientes por lo que hemos estudiado en los últimos 20 años, pero es algo que debemos analizar. Yo no sé ahora de memoria qué decirle, pero yo pienso que es algo que recibirá mucha atención esta área en el futuro. Yo pienso que hay muchas personas pensando hoy sobre el clima y las mediciones de riesgo. Entonces, si los demás ponentes quieren entrar y hablar, o qué es lo que encontraron en términos de conjunto de datos, son bienvenidos. Puede interrumpirme si quieren y le cedo la palabra. Bueno, tenemos otra pregunta. Eso es para la COVID, sobre el impacto del cambio climático y en la transmisión de la COVID-19. ¿Crees que se considera en este caso el comportamiento humano o el tiempo que se pasa en espacios cerrados o interactúa? Gracias por la pregunta, excelente pregunta. Y como les comenté anteriormente, hay tres mecanismos principales. Uno es el directo, que afecta al ser humano, eso puede ser visto en estudios de laboratorio. Hay también otros estudios de laboratorio sobre transmisión, pero necesitamos más muestras. Algunos estudios que muestran que a bajas temperaturas y a baja humedad, básicamente eso lleva a alta sobrevida del virus, por eso más transmisión, y también a otros estudios epidemiológicos. Esos básicamente mide el comportamiento humano. Hay estudios que muestran que la intervención gubernamental también tiene un efecto muy fuerte.
hay un impacto sobre el comportamiento humano. Por ejemplo, el uso de mascarilla o tapaboca, o también el hecho de no poder viajar. Todo eso también ejerce otro alto efecto sobre la transmisión. También así, comportamiento humano también es un efecto fuerte, pero no sabemos cuál será el más fuerte. Hay tres mecanismos, pero es difícil decir cuál de ellos es el más predominante. Pero el comportamiento humano seguramente tiene un desempeño un rol muy importante. Bueno, realizaste ese trabajo maravilloso analizando a las personas y hay los hallazgos con estudio metaanalítico. Pero si empezamos ahora con el conocimiento que tenemos hoy en día de la transmisión de la COVID y también cuáles son las intervenciones, se afectan a diferentes países, ¿pudieras hacer un estudio hoy abarcando todo eso y también analizando variación por país? ¿Sería posible utilizar esos hallazgos en lugar de los estudios que se hicieron al comienzo de la pandemia? Un tema importante es que necesitamos de un largo periodo de tiempo para estudio, de forma que los hallazgos sean más precisos. Gran parte de los estudios del pasado año consideraron datos del principio de la pandemia hasta el verano europeo de 2020. Esa sería la primera ola. Si fuéramos a hacer un estudio hoy en día, tendríamos que considerar otros datos más. Claro que los resultados también serían mejores. Lo importante es considerar cómo los países realizaron las pruebas de la COVID-19 al principio de la pandemia y también la gran probabilidad de las pruebas no eran muy acurados, no eran muy precisos. Así que en muchos casos no fueron identificados, particularmente los asintomáticos. Ahora, como ya pasamos por un año de la pandemia, ya avanzamos mucho en respecto a las pruebas y también las diferentes formas de justamente probar las personas. De hecho, es un tema muy promisor en este momento, porque ya tenemos llevamos más tiempo en la pandemia. De lo que vimos de todas las ponencias, son los estándares que tienen implicación para la formación de política. Todos indican, basado en los datos que tienen ustedes, muestran cómo los estándares pueden ser útiles para programas preventivos. Ustedes también entonces podrían dar un paso más allá sobre el uso más efectivo de los resultados. Andrea, Andrew, que hizo un trabajo muy bueno respecto al peligro y también exposición. ¿Tenemos una idea del rol de cada uno? Yo estoy muy curiosa por saber cuáles son los datos cuantitativos de esos factores y cuál de ellos tiene más impacto. Y si combinamos eso con el tipo de intervención, podemos ver temas que son más efectivos y viables. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Sería un poco de los tres? Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Sabemos que gran parte de las veces, en el caso de esquistosoma y su tratamiento, lo principal es la intervención y eso muestra que tenemos un problema con múltiples facetas, es decir, que el peligro es uno de los elementos más importantes que considerar. Y esto es clave para trabajar en las fuentes de todo eso. Es decir, cómo podemos limitar la proliferación de las larvas y el contacto que la gente tiene cuando están realizando sus actividades diarias. Este cambio es difícil de alcanzar porque la gente
ya está muy vinculada al uso de las fuentes de agua, como bañarse, y eso, el agua también forma parte de su sostén. Agricultura también necesita mucho agua. Por eso a mí me parece que trabajar con contacto limitado y con un sistema de sanitización básica sería justo lo que podría limitar la vulnerabilidad, y también eso también sería una forma de actuar sobre el peligro. Todo eso está muy vinculado. Por eso el contacto con el agua determina toda la circulación del virus. En una corta respuesta es que tendríamos que tener todo eso junto. Es decir, factores ambientales, sociales y todo eso unido. Todo eso tiene mucha importancia. Bueno, Isabel, eso también nos lleva a preguntas o inquietudes sobre el medio ambiente y tratamiento. Y sobre los recursos disponibles, podemos dirigirlos para hacer otra cosa que lo tradicional. Y son personas diferentes, diferentes tipos de atención en ese sentido. Todo eso lleva a una sinergia en lugar de una respuesta concurrente. Isabel, ¿cuál es o qué opinas sobre esa visión de política que me puso curiosa? Sobre minería, por ejemplo. También me preguntabas, o también quisiera saber sobre el impacto de la minería sobre las personas. ¿Habría, eso también llevaría a un gran número de casos, o no se puede decir si no hay esa incidencia en su análisis? Y con el conocimiento que tenemos hoy en día, ¿qué podemos hacer? Esa es una pregunta muy interesante. También podemos hablar de movimientos poblacionales y también de los estudios, porque en Venezuela sabemos que los sitios de minería también tienen mucha afluencia de personas que van ahí para trabajar, pero también salen de ahí y después de regreso a la ciudad. Es así como la transmisión de la malaria se sostiene en esa región. También destacamos el hecho de que mucho de la enfermedad se transmite por medio de esos movimientos de la gente. Entonces, hay también un sesgo que considerar en ese estudio. No, no pudimos, de hecho, encontrar una forma más eficaz de hacer la recopilación de datos, pero lo que podemos hacer con una estructura modular sería intentar considerar esa variación, porque sabemos que eso sucede. Si podemos utilizar nuestro módulo para comprobar lo que pensamos que pasa en minería y también con la degradación del entorno, y también considerar otros factores que hoy en día se ignoran, podemos considerar entonces el movimiento de la gente como factor de transmisión. Es muy difícil el tema de la política porque es muy difícil en términos de regionales. Vemos mucha emergencia regional y también mucha actividad sobre temas no regulados, y es muy difícil cuantificar dónde exactamente la minería surge más, porque hay mucha actividad ilegal. Pero lo que descubrimos y que es importante es que no se puede considerar el impacto del clima que afecta toda la región, o de forma igual, por lo menos. Entonces, obviamente eso también tiene sus implicaciones sobre los tratamientos de malaria, como por ejemplo profilaxia, y también la distribución de las redes de protección. También hay la distribución de esas redes de protección en la región. Bueno, eso fue lo que pudimos hacer. Gracias. Excelente respuesta. Sofía,
una pregunta que llegamos de la asistencia, pero también te invito a responder a la pregunta sobre política. Hay una persona que pregunta que además de cambio climático, ¿cuáles son los otros temas que afectan también las enfermedades infecciosas y cuál es la estructura, especialmente sobre la diversidad para poder proteger y también evitar la vulnerabilidad de la gente? ¿Cuáles son los tipos de cambios políticos que se podría también sugerir para Brasil en esa situación? Una de las cosas que quisiéramos ampliar en el modelo sería las diferencias de urbanización. Sabemos que la urbanización rápida también tiene una fuerte influencia en la enfermedad, pero también los servicios como suministro de agua y sanitización y todo eso, y también donde la gente almacena agua, también eso puede llevar a otras enfermedades. Y también lugares donde hay agua, hay algunos lugares en Brasil que son afectados fuertemente por también secas muy largas, y entonces la gente tiene esa actitud también de guardar agua. Es difícil cuantificar todo eso porque hay diferentes formas de capturar esa información. También en general hay sesgo en la recopilación de datos, pero bueno, básicamente es eso. Gracias, Sofía. Quisiera escuchar más sobre eso. Yo- Me recuerdan que también tenemos otras preguntas en el Q&A. Tenemos solamente más 7 minutos. Vamos a ver otra pregunta de la asistencia para todos ustedes, pero especialmente a Ryan. Pudiera contestar primero. La pregunta es sobre calidad. Rosa trató de eso muy directamente en su respuesta a la pregunta anterior. La pregunta de la asistencia es, ¿cómo piensa que la falta de, de muestra y también de sesgo, cómo eso también puede llevar a una incertidumbre de los datos? Porque tenemos muchos datos, intentamos trabajar muy bien con los datos, usted lo hicieron muy bien en la investigación, pero ¿cómo pueden ustedes pensar que eso afecta a la conclusión de sus estudios? Entonces empezamos con Ryan. Excelente pregunta. Y claro que nuestro trabajo siempre será más limitado por temas variados, especialmente los que están relacionados con los datos. En nuestro caso, tuvimos datos de 2000 hasta 2017 y de lo que entienden los colaboradores, fue un buen conjunto de datos que tuvimos con más de 140 distritos. Entonces, en ese sentido, tuvimos la oportunidad de trabajar muy bien con eso, pero desde el punto de vista de clima, también hay cosas que ocurren solamente por un determinado periodo de tiempo. Entonces, hay que destacar que intentamos utilizar los datos de 8 años que teníamos, intentamos también extrapolar un poco para mostrar mejor el fenómeno y también ampliar un poco más nuestro análisis respecto al tiempo que teníamos, especialmente lo que llamamos de la era de satélite, especialmente en la década de los 70 y 80. Bueno, esos son algunos de los factores que hay que considerar en nuestros trabajos. Sí, claro, es un tema importante, especialmente cuando tiene que ver con un fenómeno. Rosa, ¿quieres contestar esa pregunta? Y también, y también sobre la pregunta de política, también la podrías contestar. Gracias. Bueno, los estudios de la COVID-19 desempeñan un rol muy importante. Por ejemplo, tomando los datos nacionales y casos, el caso de la COVID-19
pueden ocurrir de forma muy diferente dentro de un mismo país. Y eso también puede llevar a resultados imprecisos. Y es muy importante intentar utilizar datos en determinada escala. Y también es importante comparar eso con otros datos en términos espaciales. Respecto a las políticas, respecto a la COVID-19, no tenemos muy fuerte evidencia sobre su rol. Utilizamos los datos de tiempo para respecto a las medidas de mitigación, pero eso será más importante en el futuro. Un tema importante es utilizar eso para estrategias de vacunación, por ejemplo, como distribución y también para cobertura en el futuro. Eso puede ser más importante cuando la COVID-19 llegue a ser endémico y cuando disminuya. Eso también es lo que vimos el pasado año. Parte de la población contaminada está muy alta y era muy difícil detectar los defectos de clima, pero eso puede cambiar en el futuro. Bueno, quisiera hablar más sobre la COVID, pero tenemos solamente 2 minutos. Sobre calidad de datos, ¿puedes hablar un poco más sobre los datos con los cuales trabajó? Bueno, yo estaba en campo en Senegal haciendo los servicios y fue así como intentamos medir la exposición de varias formas, lo máximo que podíamos. Utilizamos el cuestionario de una manera para entender la frecuencia de exposición y también con qué frecuencia la gente tenía contacto con el agua y contaminantes, pero es solamente un panorama de un espacio que puede tener muchas variantes. Y yo no estaba directamente involucrada en eso, pues sí, pero sí mis colegas. Fue una forma de poder entender cómo la gente tenía espacio sobreponiéndose al tiempo y es lo que estudiamos, pero no pudiéramos tener información más precisa. Hicimos lo mejor que podíamos con las herramientas que estaban disponibles en aquel momento. Mm, Bueno, tenemos menos de 1 minuto ahora y vamos a ver si tenemos algún comentario de algún panelista. Bueno, los organizadores me dicen que ustedes están invitados también a seguir con esta conversación en la página web de Salud Planetaria y también los panelistas podrán tener contacto directo con ustedes por el medio de correo electrónico y también hay otras materias disponibles para ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estas charlas y felicitaciones a todos. Muchísimas gracias a todos por sus aportes durante sus presentaciones y cerramos esta presentación y espero que podemos hacer todo eso de forma muy suave ahora que terminamos esta sesión y vamos a intentar reunirnos cuando podamos. Muchísimas gracias a todos y así terminamos esta sesión.